por acá. Ya vi pues que algunos de ustedes acá están desde Anzoátegui. Tenemos ingenieros industriales, ingenieros civiles e ingenieros de petróleo. Ok, ¿en qué converge todo esto? Yo tengo por acá eh, pizarra en blanco. A ver. Bien. El día de hoy nosotros o ustedes vienen a ver, la intención de ustedes es aprender acerca de informes, ¿ok? Y yo preferiría llamarlo documentación técnica. Realmente es lo que nosotros venimos acá, de lo que venimos a aprender. Documentación técnica. Ahora, cuando yo hablo de documentación técnica, evidentemente yo no hablo solamente de un informe. Cuando yo hablo de documentación técnica, dentro de la documentación técnica, nosotros podríamos tener los informes, ¿ok? Nosotros podríamos tener también, por ejemplo, hojas de datos. Nosotros podríamos tener también de repente planes de calidad. Nosotros podríamos tener también, por ejemplo, requisiciones. Requisiciones, ¿ok? Bueno, y así incluso contratos, descripción de partidas, análisis de constructibilidad. Hay una cantidad de documentación técnica que nosotros podríamos tener en función de que todos estos son documentos que demanda un proyecto. ¿Por qué yo trato de hacer énfasis acá en que no nos vamos a concentrar tanto en la parte de la ortografía, los signos de puntuación, la redacción, digamos, desde el punto de vista literario? Realmente ese no es el enfoque del curso. El enfoque del curso es que yo tengo un proyecto y en ese proyecto se generan una serie de documentos, entre ellos los informes, ¿ok? Y adicionalmente hay proyectos que son de ingeniería y hay proyectos que son de construcción. Y en construcción específicamente o en ingeniería están lo que se llaman, para ingeniería muchas veces lo llaman estudios especiales, pero realmente todo esto converge en lo que es inspección. Y nosotros nos vamos a concentrar mucho en esos informes que son de inspección. ¿Qué es una inspección? Una inspección es, yo voy a, tengo una obra o tengo algo que tengo que investigar, vamos a llamar a esto un algo, ¿ok? Ese algo yo tengo que hacerle realmente ver cuáles son las condiciones en las que está. Entonces yo voy a mandar a alguna persona, en este caso esa persona que estoy mandando en todo caso será un inspector. Puede ser que ese inspector trabaje bien sea con una subcontratista, ¿ok? Es decir, alguien que yo estoy contratando para hacer eso. Y adicionalmente, él simplemente trabaje para el proyecto completo. Entonces, toda esta historia yo se las estoy contando porque dependiendo la persona que vaya a hacer esto, el informe final va a tener diferentes cadenas. Entonces, ¿qué pasa? Este señor, este inspector, él va a ese sitio donde está ese algo, él va a recoger datos, porque realmente de eso se trata el informe, recoger datos. Esos datos de repente son números, pueden ser fotografías o cualquier otra cosa que él pueda, mediciones, cualquier otra cosa que él pueda realizar en sitio. Y de estos datos hay que generar entonces, desde allí es que se genera el llamado informe. Ahora, ese informe puede ser que lo tenga que generar el mismo inspector o puede ser que este inspector lo que haga sea solamente llevar y traer información y el informe realmente se genera dentro del proyecto. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en un informe que tiene varios actores, donde hay que recoger datos, donde nosotros tenemos un inspector. Ese inspector no va solo, ese inspector siempre lleva algún dispositivo y ese dispositivo hay que calibrarlo, hay unos certificados de calidad, el inspector tiene que estar certificado. Cuando vas a hacer el informe, ese informe debería estar en un formato específico.
voy a colocar aquí algunas cosas, ¿no? Ese informe debe tener un formato, debe estar codificado. Entonces, todo eso forma parte de lo que debe ser un buen informe. Un informe no es una tesis de grado, un informe no es simplemente una carta, no es escribir. Un informe tiene una estructura bastante particular. ¿Preguntas hasta acá? ¿Inquietudes? Ok. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros acá? Nosotros estamos trabajando desde las 8 hasta las 10 p.m. ¿Ok? Desde las 8:00 hasta las 10 p.m. Nosotros a las 9:05 más o menos vamos a hacer un break. Vamos a hacer un corte. Nos vamos a parar 5 minutos. Volvemos a eso de las 9:10. Y eso nos va a permitir a nosotros también que la clase va a quedar grabada en dos partes. ¿Ok? Grabación 1 y grabación 2. Eso también para hacer que los archivos se hagan más pequeños. Por lo tanto, normalmente aquí cerramos con preguntas y aquí cerramos con preguntas. Pero eso no quiere decir que si ustedes tienen inquietudes durante toda la ponencia no puedan hacer preguntas en cualquier parte del primer periodo o el segundo periodo de la clase. ¿Qué vamos a estar trabajando nosotros el día de hoy? Hoy vamos a estar más que todos enfocados en comunicación y organización. Es importantísimo yo entender que el informe es una herramienta de comunicación y que además es una herramienta de comunicación organizacional. Entonces vamos a estar concentrados en esto. Yo quiero mostrarles por acá un ejemplo de lo que nosotros vamos a estar haciendo. A ver. Ok, vamos a iniciar por aquí. Vamos a iniciar por aquí. Bien, para los que no me conocen, además que no me presenté, que mal educado, para los que no me conocen, mi nombre es David. Yo me llamo David Rivas. Por ahí creo que hay un resumen de mi persona en la otra presentación. Pero bueno, ingeniero mecánico de profesión y un poco más, ya en este momento como unos 18 años, 16 años, trabajando dentro de la industria, redactando documentación y básicamente dentro de las áreas de piping y mecánica, piping y equipos para proyectos de ingeniería, proyectos tipo IPC. Entonces ya tengo un ratito realizando información técnica o generando documentación técnica. Y cuando empiezo a trabajar con documentación técnica en el tiempo, me doy cuenta que hay muchísima deficiencia en presentar la información. Yo digo que existen las personas que les gustan los informes extremadamente largos y no dicen nada. Hay otras personas que tienen informes extremadamente cortos que tampoco dicen nada. Y entonces buscar ese equilibrio entre lo que dice y que el informe sea concreto es lo más difícil. ¿Ok? Entonces por eso nosotros vamos a centrarnos en un informe para supervisores y para operadores industriales como tal. Entonces, si usted trabaja, en este caso, lo que no les pregunté si están trabajando. Oye, si me regalan están trabajando, entonces un sí o un no sería ideal porque dependiendo también el rubro donde ustedes trabajen, los informes van a tener un contexto un poquito diferente. Si por ejemplo usted trabaja en un laboratorio, no es lo mismo, no es el mismo tipo de informe que de repente le toca hacer, por ejemplo, me dice si lo pronunció bien, Felievis, que es ingeniero civil, pues que a lo mejor tiene que hacer un levantamiento, no sé, forense de unas columnas, porque es un edificio viejo, y tendrás que tomar las fotos de cada columna, establecer los mecanismos de falla que podrían haber ahí, o no sé, pues alguna otra cosa que esté ocurriendo. Entonces, de repente, María, que es ingeniero industrial, a lo mejor tiene que hacer, de repente está en un departamento de calidad, y hay otro enfoque de lo que estás haciendo. Entonces cada uno de nosotros se va a ver retratado dentro de la clase porque van a tener diferentes contextos. Para entender esto que yo estoy mencionando, vamos a imaginarnos, y ese es el detalle de nosotros hacer un informe, y es que cada vez que yo hago un informe, yo tengo que aprender de lo que voy a hacer el informe.
Cuando ya yo soy muy experto en un área, ok, yo sé, conozco toda la terminología, pero el problema es cuando me toca hacer un informe de algo que yo no conozco mucho. Yo los voy a retar un poquito porque, y obviamente pues yo me voy a sentir muy cómodo, sé que no es equilibrada la posición que tengo en este momento, pero yo tomé un equipo mecánico, algo que tal vez para mí es común y que tal vez para ustedes a lo mejor no lo es tanto, no lo sé. Pero nosotros vamos a trabajar con un tanque, ¿ok? Vamos a trabajar con un tanque de los que nosotros vemos en la industria petrolera, disculpen mi mal dibujo, pero es un tanque cilíndrico como estos que nosotros tenemos acá. Esos tanques usualmente se construyen con planchas, así se les va colocando unas planchas una sobre otra y esas planchas no se alinean, sino que esas planchas se van colocando de manera desalineada en cada uno de esos anillos. Entonces, cuando ustedes ven esos tanques grandísimos de almacenamiento de crudo dentro de la industria petrolera, eso no es una sola plancha que construye ese cilindro. Realmente son muchas planchas que están una encima de la otra. El detalle está en que cuando pasa el tiempo, esas planchas, si ellas tienen, por ejemplo, este espesor cuando están nuevas, resulta que con el tiempo ellas empiezan a corroerse. Vamos a ver por acá si tengo otro color. Ellas empiezan a corroerse y resulta que al final usted tiene una plancha que a lo mejor tiene, cuando la ve de lado, ok, esto es cuando la ve de lado, resulta que se ha perdido todo este material que está acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nos toca mandar a una persona como este señor que está aquí, mandarlo con un equipo, no sé, un equipo de ultrasonido o lo que sea, para que él mida que ese espesor, aquí vamos a hablar de espesor T, vamos a familiarizarnos con algunas cosas, ¿ok? Thickness en inglés es espesor, por lo que usualmente los espesores siempre los expresamos con la letra T. Entonces, ese thickness, nosotros debemos ver si el más pequeñito que tengo, obviamente en el promedio, si ese T me dice que la plancha puede seguir trabajando o si al contrario, uno puede ser que sí y otro T puede decir que no, que tengo que reemplazar la plancha. Entonces, eso precisamente es lo que está haciendo este señor. Él va, toma una medición y luego que toma esa medición va a generar un resultado. Entonces ya vamos a ver cuál es la historia con este señor que está tomando la medición. Lo que quería era que entraran en contexto de este caso específico que vamos a ver, qué es lo que se tiene acá. Entonces tenemos un tanque, los tanques se hacen por anillos, este señor va a trabajar en estos anillos de acá abajo, las tres láminas de aquí abajo, y él lo que está midiendo es que cuando él coloca el dispositivo, él está midiendo el espesor de las planchitas, ¿ok? Para ver entonces si la plancha hay que reemplazarla o no. Eso es todo lo que tiene que hacer aplicando una ecuación. Ok, sería muy fácil que él tome las medidas, haga la medición y mande un correo y diga la plancha hay que reemplazarla. Pero no es así como se soporta un informe. Ok, vamos a leer el enunciado. Dice, el primer anillo del tanque, ok, los anillos de los tanques se cuentan 1, 2, 3, se cuentan de abajo hacia arriba, por eso que él está trabajando con el de abajo. Del tanque 007 TK 1590, 007 TK 1590. Cuando nosotros estamos o vamos a redactar un informe o nosotros vamos a hacer una partida de nacimiento o vamos a hacer un documento compraventa de un carro, lo que sea, nosotros siempre tenemos que dar la identificación de lo que nosotros estamos estudiando. ¿Ok? Para efectos de informes técnicos y de documentación técnica y sobre todo cuando están involucrados equipos, usualmente hay un tag. Y ese tag de ese equipo es el que nos va a permitir identificar que ese informe es para ese tanque. Aunque hayamos tomado 40 mediciones en 40 tanques, pues tendré yo que haber sacado 40 informes, porque cada uno de ellos es diferente, aunque sean idénticos a nivel físico, pero solamente por cambiar el número, pues estamos hablando de un equipo diferente. ¿Ok? Ajá. Fue inspeccionado mediante técnica de ultrasonido. Es importante también que cuando nosotros vamos a hacer un informe técnico, nosotros entendamos, si en el caso que sean estos informes que son de inspección, que nosotros entendamos qué se hizo. O sea, no solamente, no, una persona se paró y colocó un aparatico pegado a la plancha. No es la manera de hacerlo, ¿ok? En este caso, la técnica es de ultrasonido
e inspección visual. Ok, la inspección visual prácticamente aplica para todo, sobre todo cuando la persona es experta, que puede determinar cosas solamente mirando, obteniendo los siguientes resultados. Entonces, aquí está el caso que yo les decía, donde tenemos un proyecto, hay un tanque que está remoto, que alguien lo tiene que medir, y mandaron adicionalmente a una subcontratista, contrataron a una subcontratista que tiene el equipo y mandaron a esa persona llamada inspector. Ese inspector fue hasta el tanque, tomó las medidas y ahora ese inspector o el equipo con el que trabaja el inspector genera un informe. Eso es lo que ellos van a hacer. Entonces, normalmente, ¿qué hay dentro de ese informe? Ok, lo primero es que nosotros si vamos a tomar data, y ustedes podrán decir, bueno, estamos en un curso de informe y ya me están hablando de una cantidad de cosas, pero ¿dónde está el informe? No, la intención aquí es que ustedes entiendan cuál es la razón de estos informes técnicos que nosotros vamos a hacer. A medida que avancemos el curso, ok, sí vamos a desarmar un informe y vamos a empezar a ver las partes que tiene y cómo lo vamos a estructurar. Pero hoy yo quiero que ustedes vean que existe todo un contexto alrededor de la documentación y que debemos entender también qué debe llevar un informe o qué debo yo recoger cuando voy hacia un sitio a tomar información. Una de las debilidades que yo he visto cuando dictan estos cursos de informes técnicos es que quien lo dicta se concentra mucho en la forma del informe, en la ortografía del informe, en los signos de puntuación, pero nadie te dice qué es lo que tú tienes que recoger cuando vas a tomar información. Porque dependiendo de la información que tú recojas, tú también vas a tener un buen informe y eso es importante. Si usted va a sitio y no tomó ninguna foto, pues cómo va a alimentar el informe. Y no siempre usted va a tener esto muy cerca. Esto puede tener 5, 6, 10 horas de carretera. ¿Ok? Entonces, luego que esa persona tomó esas medidas, encontró unas mediciones. Evidentemente, todo nuestro trabajo estará centrado en esa tabla. Esas son las medidas que encontró nuestro amigo el inspector. Estos son pulgadas, ¿ok? Siempre que yo hago una medición, debe haber un algo para comparar. ¿Ok? Debe haber un algo para comparar. Y más adelante vamos a ver qué es ese algo para comparar. ¿Qué fue lo que encontró él adicionalmente en la parte de inspección visual? En esa parte de inspección visual, no solamente tomó las medidas, sino que también se dio cuenta que existían detalles acá, picaduras, presencia de derrumbre, para no llamarlo corrosión de una vez. Se dio cuenta también que faltaba pintura, hay pérdida de pintura. Entonces, todo esto, fíjense que todo esto podría dar para hablar dentro del informe. Y el informe al final, lo que nosotros estamos buscando, más allá de cargar toda esa data, es que ese informe nos genere conclusiones y que ese informe nos genere también recomendaciones. Básicamente, esto es lo que nosotros estamos buscando. Recoger una data de forma efectiva, compararla con algo, ¿ok? Y cuando digo algo, esto puede ser una norma, puede ser una especificación, puede ser una buena práctica, y esto es lo que me va a decir si realmente los resultados que estoy obteniendo, en qué concluyen y según el juicio de experto, qué es lo que voy a recomendar. Ok, vamos a ver algunas otras cosas de lo que yo tengo que estar pendiente cuando voy a realizar una inspección porque lo voy a necesitar en el informe. Ok. Otra de las cosas que son importantísimos cuando yo voy a hacer una inspección y cuando voy a trabajar con un informe es que yo me debo apoyar en, todo el mundo dice los planos, pero realmente esto es información gráfica. La información gráfica puede ser, evidentemente, planos, diagramas tal vez, ¿ok? Algún tipo de esquemáticos. Entonces, no solamente yo me voy a llevar en las manos una cámara fotográfica y el elemento con que yo voy a medir. También es importante yo apoyarme en la información gráfica, apoyarme en los planos,
porque esto luego me va a permitir a mí en el informe redactar de una manera más asertiva. Yo podré entonces utilizar los planos como un elemento que me disminuye la cantidad de palabras, porque aquí entonces es donde yo digo, pues mira, vamos de acuerdo a la figura número 3 o al plano número tal de referencia, el tanque 007 TK1590 funciona en común con el cabezal del 06 y del 08. ¿Ok? Entonces no es necesario escribir tanto. Nosotros estamos ahorita en la época, se lo voy a mencionar luego, en la época del visual. Busquen esto en internet cuando tengan oportunidad. Nosotros estamos en la época del visual thinking, es decir, los informes tan cargados de párrafos y cargados de letras realmente están disminuyendo. Nosotros cada día vamos más a TikTok, cada día vamos más a Instagram, cada día vamos más a Twitter. Y aquí lo que estamos recibiendo es información bastante breve, rápida y precisa. Si nosotros pues nos vamos tal vez a la época de nuestros abuelos o de nuestros papás, pues eran periódicos inmensos tipo el Nacional o el Universal, y eran periódicos que una noticia tardabas a lo mejor 15, 20 minutos en leerla, de lo grande que era el periódico y adicionalmente lo extenso de la redacción. Entonces nosotros en este momento estamos en una época que cada día se reduce más, pero se reduce más lo que escribimos porque también es muy fácil generar información gráfica. Cuando hablo de formación gráfica, planos, diagramas, esquemas, fotografías, infografías, no nos vamos a centrar solamente que porque yo estoy dentro de un contexto industrial, no puedo usar, por ejemplo, una infografía. Las personas que están en el área de seguridad industrial utilizan infografías todos los días para decir cómo evitar cortarse, para decir cuáles son las rutas de escape, para decir cuáles son los riesgos asociados, no sé, a una máquina X, y siempre lo hacen con infografías, porque es mucho más corto, ¿ok? Mucho más preciso. Bien, entonces este señor, vamos a ir recapitulando, este señor está midiendo el tanque 007 TK1590, él está utilizando ultrasonido, lo que está haciendo es medir espesores, lo está haciendo en el anillo de abajo, el anillo número 1. Él resulta que encontró unas medidas, después de medirlas, encontró en pulgadas. Él tiene que generar un informe y vamos a ver algunos otros detalles. Cuando se va a hacer alguna medición, esa medición se va a hacer con un dispositivo. Y es importante que ustedes sepan también, cuando estábamos tal vez a lo mejor en educación media, siempre nos decían herramientas de medición y colocábamos reglas, lápiz, papel, calculadora, no sé, poníamos una cantidad de cosas allí. Cuando estamos en la industria, no es suficiente colocar que se usó un medidor de espesor por ultrasonido. Aquí nosotros tenemos que colocar exactamente el modelo y colocar también el serial del dispositivo. ¿Por qué? Porque todos los equipos que nosotros vamos a utilizar para mediciones dentro de la industria deben estar calibrados, y no es solamente que deben estar calibrados porque alguien me dijo sí, está calibrado, sino que yo tengo que tener el certificado de calibración. ¿Ok? Entonces, ese certificado de que este equipo está calibrado forma parte de los anexos de ese informe. Entonces, ese informe que nosotros hemos venido discutiendo hasta ahora, que él tiene conclusiones y que tiene también recomendaciones, ese informe también tiene esa parte que nosotros llamamos anexos. Y en esos anexos es donde comúnmente nosotros colocamos los certificados de los equipos de medición. ¿Ok? Ya van viendo cómo el informe va teniendo una estructura específica. Ajá. Y es solamente importante certificar el equipo. Pues resulta que no nada más al equipo. Resulta que la persona que está haciendo la medición, nuestro amigo el inspector, él también tiene que estar certificado para usar este dispositivo. ¿Ok? Entonces, existe el certificado del equipo y existe el certificado del inspector. Porque si yo le doy ese dispositivo a una persona que no lo sabe usar, que yo no estoy seguro que lo sabe usar, las mediciones pueden ser erróneas. Entonces, el certificado del equipo y el certificado del inspector
deben formar parte de los anexos del informe. ¿Ok? Bien. Acá simplemente es más información gráfica que les va a permitir a ustedes de una u otra forma mostrar qué hay o cuál es la medición que se está realizando. ¿Ok? Este es un dibujo lateral de ese tanque. Si ustedes van a hacer algún levantamiento en campo, era interesante que se llevaran tal vez algo como esto y cuando van a presentar el informe, pues a lo mejor marcan dentro de esto. Bueno, mira, aquí fue que nosotros medimos aquí. Es importante, vuelvo y repito, que tratemos de evitar escribir tanto y tratar de usar más información gráfica. ¿Ok? Por ejemplo, mira, estas son las láminas. Estos cuadritos representan el área donde fue medido y así el lector puede entender de una forma mucho más clara. ¿Preguntas hasta aquí? Voy muy rápido, estoy diciendo disparates, no se me entiende nada. A ver, 10 segundos para leerlos, a ver si se entendió todo. Si alguien tiene una duda, pues no duden en preguntar. Ok, perfecto. Todo bien hasta ahora, me dicen ustedes. Genial. Otra de las cosas que es importante cuando yo voy a redactar lo que sea, ¿ok? Si yo voy a redactar, por ejemplo, vamos a ver acá, vamos a ver un caso. Eh, yo tengo, no sé, tengo un vehículo, ¿ok? Un vehículo X, el cual voy a vender. Ese vehículo tiene una placa, ¿ok? Y tiene un carnet un certificado de origen y tiene una cantidad de información. Si yo voy a generar un documento compra-venta de ese vehículo, evidentemente toda su información estará en esa placa. Aunque el carro le hayan quitado un caucho, le hayan quitado un foco o le hayan modificado el techo, pero hay un certificado original de ese vehículo. ¿Ok? Cuando nosotros estamos en planta, cuando estamos dentro de la industria, en el caso que nosotros vayamos a hablar de un equipo, de un bien, de un elemento, yo debo tener información veraz de la información que yo estoy dando en ese informe. En el caso específico de equipos, existe lo que se conoce como el nameplate. Es decir, cuando yo me acerco a los equipos, usualmente, y voy a hablar específicamente de la industria, alguien por aquí dijo, estoy trabajando en la industria, no sé si cuando dice la industria, Andreina, es la industria petrolera, y bueno, y es típico que cuando la persona está dentro de la industria petrolera o de la industria, de cualquier industria, siempre vamos a tener una plaquita y esa plaquita que es el nameplate nos va a decir a nosotros información de ese equipo. ¿Ok? En este caso aquí nos dice el diámetro nominal, la capacidad máxima, la presión de diseño y el año en el cual eso fue completado. Entonces, toda esa data que nosotros tenemos aquí es data para nosotros tener entrada dentro de lo que nosotros vamos a revisar. ¿Ok? Porque al final yo estoy llevando un inspector que está haciendo una medición con un dispositivo y está encontrando unos T. Pero originalmente, vamos a llamarlo original, yo también tenía un T que era el espesor original. Al final, vamos a llamarlo TO. Al final yo lo que tengo es que comparar este, vamos a llamarlo TF, este con este. Pero ¿contra qué lo comparo? Lo comparo contra no es porque me dijeron, porque alguien me lo relató. No, yo fui, miré el equipo como tal y me di cuenta que en la placa base existe la información. Oye, pero esa placa no me da toda la información. Ok, entonces yo procederé a solicitar el data sheet de ese equipo, que es donde está la información completa. Pero al menos en campo yo debería tener parte de esa información. Ok, yo les decía que yo siempre tengo que comparar contra algo o contra alguien
en este caso contra algo, para yo saber si ese T final que yo estoy obteniendo versus un T inicial, si yo voy a cambiar la plancha o la voy a mantener. Pero ¿quién me dice? No, lo digo yo, me lo dice una persona, no. Usualmente me lo dice alguna normativa. En el caso específico de tanques, existe, bien, tanques soldados, existe una norma que es la API 650. Entonces, todo lo que se rija por fabricación de tanques debería estar descrito en la API 650. Y hay otra que se llama API 653. Cuando digo API, esto es la American Petroleum Institute. Es decir, que las decisiones que yo voy a tomar en el informe, que las conclusiones que yo voy a hacer en ese informe, no van a ser por un juicio personal. Las conclusiones que yo genero acá están basadas o deben estar basadas en alguna normativa o en algún criterio serio. ¿Ok? Entonces, este preámbulo de decirles qué yo necesito cuando voy a, ¿qué pasa? Cuando voy a realizar el informe, yo necesito saber qué voy a inspeccionar. Entonces, este preámbulo, repito, está enfocado en qué debo tener o qué información yo debo tomar cuando voy a inspeccionar para que en mi informe tenga la información que yo necesito. ¿Ok? Entonces, con esto concluimos esta introducción, donde todavía no hemos hablado de nada del informe. Lo que estamos hablando es, imagínense que en este momento alguien los va a mandar a recoger información y ustedes saben que son ustedes los que van a hacer el informe. Entonces saben qué se van a llevar en su bolso y qué se van a traer para poder completar el informe. ¿Preguntas hasta acá en este último pedacito? Ok, si no hay preguntas, vamos a cerrar acá entonces. Bien. Vamos a ir revisando qué hemos hecho en el curso y hacia dónde vamos. La primera parada que nosotros acabamos de hacer ahorita, esa primera parada es, si lo hacemos como una pregunta, es ¿qué inspeccionar? ¿Ok? Eso es lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Estamos aprendiendo normalmente qué voy a inspeccionar cuando voy a generar el informe. Y ahora sí, y esto forma parte de lo que es la introducción en el curso. Entonces, nosotros ahora vamos a ver el módulo 1 del curso y para mí lo más importante es aprender acerca de comunicación. Y ustedes podrán decir, bueno, pero es que yo sé de comunicación porque desde que estaba en la escuela me daban las normas del buen oyente y las normas del buen hablante. Pero vamos a entender la comunicación ahora dentro de un contexto organizacional. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un informe, el informe no solamente se lo queda a mi jefe. El informe puede pasar a un gerente, a un supervisor, puede ir incluso a otra empresa y al final ese informe que nosotros tanto mencionamos, el informe se hace ¿por qué? Porque al final hay una toma de decisiones. ¿Ok? Realmente yo lo que voy a hacer es tomar decisiones con ese informe. Y por otro lado, tienen que entender también, aunque suene cruel, como lo quieran ver, pero un informe generalmente siempre es dinero. Dinero porque la toma de decisión es quitar un equipo, colocar uno, poner uno nuevo, cambiarse de sitio o incluso para la persona que hace la inspección, en este caso el que hizo esa inspección de ultrasonido, cobró por hacer esa inspección y por supuesto al final, entre más rápido termine el informe, más rápido va a obtener el dinero. Entonces, siempre están estos dos factores aquí, el dinero y la toma de decisiones detrás de un informe. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la comunicación. Para iniciar con este tema de la comunicación organizacional, yo quiero, pues ahora sí, vamos a empezar formalmente con el curso. Todo esto que hicimos es una introducción. Me dicen por favor si se ve mi pantalla. He cambiado por acá ahorita. ¿Se ve la pantalla? Ok. Bueno, esto debí decírselos al principio, pero igualmente no es tarde.
creo siempre que se va a dar un curso que realmente las personas más importantes del día de hoy son ustedes. Ustedes están dejando de hacer cosas, algunos se están alejando de su familia, están perdiéndose a lo mejor su serie favorita de Netflix por estar conmigo aquí. Entonces realmente pienso que eso es valioso y por eso para mí las personas más importantes del día de hoy son ustedes. Ok, ya esto lo hicimos, un poquito la función, qué hacen en su cargo, qué tipo de... No me dijeron si redactan informes, porque pues hay algunos que no están trabajando, pero supongo que María, en el caso que está igualmente Andreina, que están en la industria, supongo que sí tienen contacto con información técnica. ¿Ok? Vamos a ver también, como les decía, bueno, un poquito mi referencia. Ya acá dice 16, creo que ahorita es un poquito más, desde el año 2005, egresado de la Universidad de Oriente acá en Barcelona. Entonces, pues ya creo que se fueron un poco ese 16 se fue un poquito más. Vamos a hablar de la comunicación, pero para hablar de la comunicación yo quiero contarles una historia, o realmente pues parte de esa historia, y vamos a hablar de un personaje de la historia ya conocido como Sun Tzu. Sun Tzu era un estratega, ¿no? Y este señor, en una oportunidad, un emperador, un rey, al escuchar que pues era estratega y que prácticamente uno de los mejores combatientes y podía crear prácticamente un ejército de hombres prácticamente donde llegaba, lo reta y le dice que si puede crear un ejército en su reino. A lo que Sun Tzu le dice que sí, que no hay problema. Lo que no sabía Sun Tzu es que el ejército que le iban a dar, o las personas que le iban a dar para crear ese ejército, eran todas las mujeres que tenía ese reino. Evidentemente, pues si nosotros vemos esto con un contexto un poco más sexista, en este momento sería peyorativo el nombrar que eran mujeres, porque también, pues, pero estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, ¿ok? Por lo que no era común ver mujeres en combate. A todas estas, Sun Tzu no le tiene miedo al reto y da una instrucción. Y dice, pues luego de tocar el tambor, les pide a todas que se paren firmes. La respuesta, por supuesto, fue de risas y realmente pues nadie prestó atención. Acá se ve un poco la instrucción que se está dando, ¿no? Sun Tzu nuevamente da la instrucción. Luego del toque de tambor, todas se paran firmes. Sucede lo mismo, nadie se mueve. Pero Sun Tzu toma una decisión, si se quiere, bastante sabia. Le corta la cabeza a una de las mujeres. Y luego dice, pues, luego de un golpe de tambor, todas se paran firmes. El resultado fue inmediato, efectivo y pues evidentemente un poco triste el desenlace, pero los resultados se obtuvieron como se quería. Ahora, ¿por qué yo traigo esta historia tal vez un poco, si se quiere, sangrienta para la clase? Porque resulta que de acá Sun Tzu emite él hace dos enunciados, ¿no? Y él dice lo siguiente: si las voces de mando no son claras e inequívocas, ¿ok? No son claras e inequívocas, y si las órdenes no son comprendidas del todo, es culpa del general. Siendo Sun Tzu un estratega, una persona inteligente, un militar, una persona pues concentrado siempre en crear ejércitos, es capaz de tener humildad y cerciorarse de haberle pedido a las mujeres dos veces que se pararan firmes, no por darle una segunda oportunidad, sino para cerciorarse que la instrucción que él ha dado es completamente clara. Porque si la orden no es clara, la culpa es del general. En el caso de nuestros informes, yo no puedo decir que no me entendieron porque era mala la información que presenté. O mejor dicho, no puedo decir que no entendieron porque la persona no me entendió o no es capaz de entenderme. Yo tengo que dejar también un grado de humildad para decir quizás no me entendió porque lo que yo escribí no está comprendida y además ni es clara ni es inequívoca. Cuando
él ya le ha cortado la cabeza. Entonces, resume lo siguiente. Si las órdenes son claras y aún así el soldado desobedece, entonces la culpa es del oficial. ¿Ok? O sea, él no le cortó la cabeza a las mujeres sin estar seguro que no había sido una instrucción poco clara, pero una vez que se cercioró que su instrucción fue clara y que no había forma, que realmente era desobediencia lo que tenían, eh, pues él le atribuye esto al oficial y entonces el oficial debe pagar el castigo. ¿Ok? Nosotros, dentro del informe, debemos mantener esa humildad. Y ese es el primer mensaje de la noche. Cuando yo voy a escribir, yo debo entender que lo que debo escribir va para otra persona, que debe ser lo más claro posible, lo más inequívoco posible y que todavía, si la persona no lo entiende, yo tengo un grado de responsabilidad. Dicho esto, y entrando en este contexto de que yo tengo parte de gran parte de la responsabilidad, ¿ok? Por no decir toda, no atreverme a decir toda, vamos a entender lo que es la comunicación. Yo sé que ustedes, al igual que yo, hemos visto siempre las normas del buen hablante, las normas del buen oyente, pero vamos a enfocar esto al informe técnico. Una persona que lanza una moneda en un pozo y dice que desea no ser pobre, evidentemente allí no hay ninguna comunicación. Es lo que hay es un deseo y algo que no va a tener feedback. No es nuestro contexto. ¿Ok? Cuando nosotros también vemos comunicación, esto es tomado aleatoriamente de Internet. Hay muchísimos conceptos, algunos acción-efecto de comunicar o comunicarse. Evidentemente estos son de los diccionarios de la Real Academia. Y hay unos tan complejos como fenómeno natural en todo el universo, relevante por el hecho de que, pues ustedes pueden leerlo posteriormente. Estos son más complejos, más rebuscados, pero vemos que hay muchísimas definiciones del contexto comunicación. A nosotros en este curso nos va a importar mucho este tipo de comunicación, que es la comunicación escrita, porque nosotros nos vamos a enfocar en esto que está acá, que es la escritura. Evidentemente, si nosotros hablamos de otras comunicaciones, en este momento, la comunicación auditiva, si yo estuviera en un curso donde estuviera hablando de tecnologías de información y comunicación, yo me centrara un poquito más en esto, pero no me quiero salir para no perderme, porque hace tiempo, cuando decían auditiva, muchas veces era solamente el hablar o la radio, pero nosotros ahorita no sería raro que nosotros enviemos un voice por WhatsApp o por Telegram y eso hasta de una u otra forma es un reporte que yo le doy a un supervisor, ¿ok? Incluso yo estoy usando ahorita mucho, estamos utilizando los podcasts como elementos para comunicarnos. Entonces, bueno, la comunicación no solamente es escrita, sino que también puede ser auditiva. En otros tiempos, el código Morse formaba parte de esa comunicación auditiva. Acá sí creo que va de la mano la parte escrita con la parte visual, por eso les hablaba de visual thinking, porque es importantísimo combinar siempre un informe con un dibujo, un informe con un dibujo. Muy particular, a mí realmente me gusta mucho cuando un informe está ilustrado. Cuando un informe es solamente textos, para mí me parece que es pesado de leer. Entonces, bajo esa premisa, yo prefiero informes que estén ilustrados. ¿Ok? En esa comunicación visual, nosotros solamente con un símbolo podemos decir muchas cosas. En el país que estemos, al ver esto, sabemos que cuál es el baño de los caballeros y cuál es el baño de las damas. Tal vez así tenemos que tener alguna otra preparación un poco más fuerte, pero así pueden comunicarse dos personas que carezcan de tal vez el sentido de la audición o incluso que no puedan hablar. No nos vamos a centrar aquí en esto de la comunicación táctil porque no forma parte de nuestro alcance, pero allí pues entra lo que es el lenguaje braille, este alfabeto braille para las personas que pues tienen invidencia, ¿ok? Ok, esto lo hemos visto hasta el cansancio en educación media general y en primaria, e incluso tal vez a lo mejor en la misma universidad. Pero nosotros vamos a extrapolar esto a nuestro informe técnico. ¿Quién es el emisor?
El emisor es la persona que escribe, o en este caso para nosotros es la persona que redacta el informe. ¿Ok? Es decir, ustedes en este momento, dentro de este curso, ustedes son los emisores. El mensaje que yo estoy enviando, este es el informe. Nosotros, que no se nos olvide estos 5 pasos a partir de acá. La persona que recibe el informe, esa es la persona ese es el lector de nuestro informe. ¿Ok? Si yo envío esto por email, si lo envío por WhatsApp, si lo envío por Telegram, si lo envío, no sé, por donde lo voy a enviar, ese es el canal que nosotros estamos utilizando para enviar la información. Y adicionalmente, dependiendo lo que sea capaz de entender ese receptor de nuestro informe, puede ser que tengamos respuesta o puede ser que no tengamos respuesta. ¿Ok? Nuestra misión dentro de los informes que vamos a redactar es que siempre tengamos respuesta. Así sea para decirnos su informe ha sido aprobado. ¿Ok? Bien. Dentro de los pasos que vimos anteriormente, ese emisor, ese código, ese mensaje, perdón, el emisor, el mensaje, el receptor, el canal y la respuesta que tenemos, existe algo que es importantísimo y es el código. Y aquí es donde a las personas a veces se les olvida que lo que están escribiendo no siempre es para una persona que entiende lo que está diciendo. Entonces, el código, si por ejemplo yo no sé nada de música, esto a mí no me dice nada. Si yo no sé, de hecho no me dice nada. Estas barras que tenemos nosotros aquí, a mí tampoco me dicen nada, porque no tengo la posibilidad todavía de leer código de barras a simple vista. Pues también elemento de código binario, puedo recordar algo de la universidad y tendré que estudiar para nuevamente ver qué significa esto, pero a simple vista tampoco me dice nada, ¿ok? E incluso esto que es visual, si yo no entiendo estos procesos que tengo aquí, tampoco me dice nada. Es decir, que cuando ese código es desconocido para el lector, nosotros simplemente no vamos a tener una respuesta exitosa. Y lo que hace también que el receptor no obtenga la información que nosotros queremos es eso que se llama ruido. Y el ruido no tiene que ver simplemente con alto volumen, no es que solamente que una máquina esté acá y nosotros no lo podemos escuchar, sino que tiene que ver con todo aquello que perturba ese mensaje y la información que va allí. ¿Preguntas hasta acá? ¿Inquietudes? A ver, les leo para ver si están por allí o si se fueron y me dejaron solo. Ok, perfecto. Bien, como es bueno soportar lo que siempre vamos a decir, lo que nosotros vamos a comunicar, yo les voy a comentar acerca de este modelo. Es un modelo que se llama modelo de Palo Alto. ¿Ok? Palo Alto es un espacio, una ciudad cerca en el sur de San Francisco. Y pueden buscar un poco acerca de esto. Esta teoría es bastante vieja, pero a mí me gusta mucho porque digamos que es refuerza lo que dice Sun Tzu y adicionalmente les voy a hacer una pregunta. Vamos a ver por acá. Cuando una persona no entiende un informe, la, la responsabilidad o la culpa es mía como escritor o es culpa de la persona que no intentó entender. Vamos a hacer esa pregunta. Yo voy a hacer una pausa aquí. Vamos a tratar de, incluso si alguien quiere participar por el micrófono, también lo puede hacer. O sea, cuando nosotros redactamos un informe y la persona del otro lado no entiende, ¿es culpa mía o es culpa de la otra persona que dice que no ha hecho el esfuerzo de entender? ¿Qué opinan ustedes? Les estoy leyendo, todavía no hay nada, pero pues espero leerles en unos 5 o 10 segundos.
Todo en silencio, no participan. Ok, Wilmer dice, a mi parecer puede ser responsabilidad de ambas personas. Ok, ya aquí hay un punto de vista, vamos a ver, Wilmer dice, si tengo el emisor y tengo el receptor por acá, o sea, tú dices que tanto él como él tienen parte de responsabilidad. Manuel dice que ambas partes, María dice que pueden ser ambos. Ok, cuando nosotros cuando decimos que somos ambos, a veces se nos olvidan ciertas cosas de este señor. Vamos a entender ahorita a este señor no solamente como receptor, sino lo vamos a entender como humano. Y como humano, cuando nosotros empecemos a escribir para humanos, vamos a empezar a redactar mejor. ¿Qué pasa con los humanos? Y según este modelo de Palo Alto, que los humanos suelen hacer lo siguiente. Según estas leyes que estableció este señor Paul Watzlawick, lo verdadero no es lo que dice el emisor, sino lo que entiende el receptor. Fíjense que él le da toda la responsabilidad al emisor. Ya por aquí nos puede crear esto polémica. Y segundo, cuando el receptor interpreta mal el mensaje del emisor, el responsable es el emisor. Según el modelo de Palo Alto, el emisor siempre es responsable de lo que se entiende. ¿Ok? Esto es un poquito, si se quiere, rígido, porque hay personas que realmente pues uno no sabe cómo hacerlas entender, pero al menos bajo este modelo, ellos lo plantean así. Ahora, ¿y por qué lo plantean así? Lo plantean así por digamos, cinco comportamientos típicos que tienen los seres humanos cuando se habla con ellos. Uno es la selección de datos. Es decir, todo lo que llega al cerebro, las personas lo interpretan en función de experiencias pasadas, motivaciones, intereses. Entonces, si yo tengo a alguien a quien respeto, le voy a prestar atención. Pero si yo tengo a alguien a quien no respeto, lo más seguro es que ni siquiera lo voy a leer, no lo voy a obviar y no le tengo en cuenta. Entonces ya empieza por ahí. Cuando nosotros enviamos una información y la persona a la que se la enviamos ya de por sí no nos tiene respeto o considera que lo que nosotros generamos no tiene calidad o yo no sé si a los que están en la industria les ha pasado. A mí me pasó mucho cuando estaba trabajando en la industria. Había contratistas que realmente yo sabía que eran muy malas. Y cuando el informe de esa contratista llegaba, ya yo sabía que iba a encontrar un desastre. Por lo que normalmente son informes que tú dejas para leer luego o los lees por encima o no lo has leído y ya tú los consideras un desastre. Entonces, ese proceso en los seres humanos se conoce como selección de datos y eso es normal. Nosotros tenemos que buscar que nuestro informe no sea considerado entre las cosas que no respetamos, ¿ok? Por otro lado, y acá viene uno de los problemas muy grandes, y es que los seres humanos organizamos los datos para darle sentido a las cosas, ¿ok? Es decir, si nosotros tenemos, no sé, vamos a hablar acá de cuadritos, y por aquí hay un cuadrito, los seres humanos tenemos la particularidad de decir, bueno, si aquí hay 3 cuadritos, entonces probablemente aquí quedan 2. Y aquí caben más o menos como 5 o 6. Y esto suele pasar mucho cuando nosotros nos dan una información no precisa y nosotros tomamos la decisión entonces de decir, bueno, esto debe ser por esto y por esto y por esto, y asumimos cosas. Esto, señores, en un informe, no. Yo no puedo dejar que mi receptor organice los datos como él quiere. Yo necesito darle los datos o darle la información organizada de manera tal que no le dé información dispersa o que él pueda aprender, como cuando digo aprender de tomar, ¿ok? Que no pueda agarrar de forma dispersa para que él no le dé la forma que le conviene. Y aquí es donde viene la siguiente. La siguiente es que las personas acentúan o simplifican los datos también en función de sus creencias y sus sistemas de valores. Si usted está escribiendo acerca de los animales y la persona que está leyendo el informe es defensor de animales,
probablemente pues le va a prestar mucho más atención o va a tomar como, como punto de énfasis un párrafo en el cual hablan, no sé, de algo que tal vez alguien que no defienda animales ni le presta atención. Porque existe una acentuación o una simplificación de los datos que va en función de nuestro sistema de creencias. Adicionalmente, pues, nosotros tendemos también a modificar y adaptar la información para que no altere nuestro equilibrio. Nosotros siempre tratamos de mantenernos en una zona de confort. Lo que nosotros, todo lo llevamos a lo que nosotros conocemos. Eso es natural. ¿Ok? Y bajo esa premisa, nosotros entonces entendemos al humano. Entonces, por eso es que estas leyes de Palo Alto dice la responsabilidad no siempre es del que lee, sino que es del que escribe, porque el que escribe muchas veces no entiende que le está escribiendo a un humano. Preguntas hasta acá. Yo sé que esto es un poco más hacia las partes, si se quiere, psicológicas, hacia la parte de las habilidades blandas, pero es necesario que ustedes limpien un poquito esa o reaprendan en algunos casos el cómo escribir para luego poder escribir. O sea, escribir bien no se trata solamente de signos de puntuación y pues simplemente de ortografía. Escribir bien también es pensar a quién le voy a decir las cosas. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Ok, entonces vamos a hacer una pausa acá. Son las 9:01. Volvemos a las 9:05, 06 para no cortar el tema, para luego entonces sí venir a hablar de comunicación técnica y ya de contexto organizacional. Ok, ¿preguntas antes de irnos? Si no hay preguntas, cortamos entonces el módulo aquí.